Hola, en este video vamos a ver cómo configurar estos dos botones con la aplicación de Logitech, ¿sale? Este de aquí y este de acá. Entonces, bueno, antes de comentar, te digo, este mouse yo ya le programé unas funciones a estos dos botones en ciertas aplicaciones. Si yo me voy ahorita a otra computadora, aunque me conecte por el USB inalámbrico o por el Bluetooth, ¿sí? Esas funciones no van a estar trabajando porque las funciones están ligadas a la computadora donde se le programó los botones. Entonces, en este ejemplo de este video te voy a mostrar cómo hacer en otra computadora diferente, bajar la aplicación y hacer la configuración de estos dos botones nuevamente. Bueno, vamos a entrar a la página de Logitech. Ahí está el link en los comentarios. De todos modos, lo podemos buscar en Google. Entramos al sitio web oficial. En la página oficial le damos a la pestaña de software, ¿sí? Le damos clic, de ahí nos vamos para abajo, le damos clic en descubrir y descargar. De ahí nos vamos a descargar para Windows 10 o posteriores. Ya se empieza a descargar el software, ¿no? Ahí en descargas. También podemos ver en la página, ¿sí? Ahí abajito que está el botón de ver todos los dispositivos compatibles. Y ahí podemos ver, digamos, pues todos los dispositivos que se pueden configurar con este software, con esta aplicación de Logitech Plus. Y buscamos nuestro mouse de ejemplo para este video, que es el M650. Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos descargado el instalador, vamos a proceder a abrirlo. Ahí ya se nos generó el icono, ¿sí? Le damos iniciar para que se empiece la instalación. Va a tardar poquito en lo que descarga ahí sus cositas. Y bueno, ya nos creó ahí ya el icono de que está instalado, ¿sí? El software. Entonces ahí lo que vamos a hacer es entrar y nos va a pedir iniciar sesión con una cuenta. Si es la primera vez que usas esta aplicación, hay que crear una cuenta, ¿sí? Con los datos normales, correo, nombre y todo eso. En mi caso yo ya tenía una cuenta, entonces por lo tanto solamente voy a abrir sesión, ¿va? Y aquí ya entramos a la aplicación. Y aquí ya podemos ver que nos está detectando el mouse. Aún así podemos agregar otro dispositivo, ya sea un teclado u otro mouse, ¿sí? Y bueno, ahí le voy a dar omitir nomás. Pero bueno, aquí ya vemos en las opciones de configuración del mouse que tenemos, digamos, el botón central. Podemos poner otra comando, igual para los botones laterales, el superior y el inferior, ¿vale? Aquí vamos a agregar una aplicación para darle instrucciones, ¿sí? Que nomás van a funcionar en este ejemplo, digamos, en PowerPoint. ¿Sí? La está cargando, lo está preparando y aquí nos va a aparecer ya el logo de PowerPoint, si ven ahí. Entonces las configuraciones de los botones tanto centrales y el izquierdo, superior e inferior, esos botones nomás van a funcionar esas acciones cuando esté el cursor del puntero del mouse en PowerPoint, ¿sí? Y podemos aquí seleccionar la acción o el comando que nosotros queramos programarle a esos botones cuando estemos en PowerPoint. En la sección de señalar y desplazar, ¿sí? Aquí podemos cambiar la dirección de la rueda del scroll, o sea que si le doy hacia atrás la pantalla se va hacia adelante, o si le doy hacia adelante la pantalla se va hacia atrás. Podemos cambiar la dirección. También aquí puedo cambiar y mover la velocidad del puntero del mouse, ¿sí? El 100%, 50% o menor. Yo recomiendo el 50%, es la velocidad óptima. Y sabiendo que los dos botones, tanto el izquierdo inferior y superior, a la hora de presionarlos se va a hacer un scroll horizontal en las páginas web o en otras aplicaciones. Ahora un ejemplo con los botones de configuración del Teams. Ahí podemos ver que el botón superior izquierdo dice iniciar o detener video. El otro viene con la opción de silenciar o reactivar el micrófono. Y asimismo vienen muchas opciones. Ahora para este ejemplo vamos a poner Excel, ¿sí? Lo vamos a cargar para que lo tengamos disponible también con los botones configurables. Por defecto está el botón superior en rehacer y el de abajo en deshacer. Esto quiere decir control X y control Y cuando el mouse esté sobre la ventana de Excel, ¿vale? Y por ejemplo, si vemos en los iconos de arriba ya tenemos tanto Adobe, Excel, PowerPoint y van cambiando ahí los botones en los que están programados actualmente. Bueno, ahora quedándome en las aplicaciones globales,
¿sí? Podemos ver que ahí está el botón superior en avanzar y el inferior en retroceder. Tenemos muchos botones que los podemos programar, ¿sí? Para ser usados en todas las aplicaciones que no sean las que ya tengo programadas. Por ejemplo, ahorita ya tengo programados en Excel, PowerPoint y en Teams, ¿sí? Pues voy a poner el botón superior en copiar, que es control C, y el de abajo pegar, que es control V. ¿Sale? O sea, para todas las aplicaciones, excepto las que ya tengo programadas, van a hacer eso. En este Excel tengo control X, control Z, ¿sí? En PowerPoint tengo avanzar, retroceder en diapositivas, y en Microsoft Teams tengo iniciar video, detener o silenciar. Con la aplicación también podemos ver el nivel de la batería. En mi caso tengo 95%. Aquí en este ejemplo vamos a ver cómo configurar los botones para que sea en PowerPoint siguiente diapositiva, ¿sale? Cuando estemos haciendo una presentación, y el otro botón que sea diapositiva anterior, ¿sale? Así de fácil, programamos esos dos botones para que en PowerPoint funcionen así. Y ya recapitulando, pues podemos ver que tenemos diferentes aplicaciones y le podemos poner a los botones muchos comandos, ¿sí? Hasta como no hacer nada. Ahí en el Chrome, en el Excel, pues hacer, deshacer, control Z, control Y, avanzar, copiar, pegar, PowerPoint, diapositiva siguiente, atrás, hacer para adelante, hacia atrás las imágenes, el Teams, abrir un chat, detener el video, a silenciar el micrófono. Incluso pues hay muchas aplicaciones, como pueden ver aquí, Microsoft Edge, las impresoras, ¿sí? Word. Pues ya podemos agregar y agregar cada aplicación para configurar los botones a como mejor nos convenga. Bueno, aquí en esta parte vamos a ver cómo funcionan los botones, ¿sí? Hacia adelante en las diapositivas y hacia atrás en las diapositivas en PowerPoint. Ahí estamos en modo presentación, le vamos adelante, ¿sí? Va poniendo la siguiente diapositiva o el siguiente mensaje que queremos ahí visualizar en PowerPoint, ¿sí? O nos podemos ir para atrás, ¿sí? Con los comandos rápidos ahí que le programamos al botón del mouse. En este ejemplo estamos viendo el de Excel. Yo le programé ahí al botón inferior que fuera control Z cuando esté en Excel, y al botón superior que sea control Y, ¿sí? Rehacer, deshacer. En cuanto al navegador de internet, pues vienen por default ya los botones de que el inferior sea hacia atrás y el botón superior sea página siguiente, ¿sí? Ir hacia adelante o hacia atrás. Y finalmente también les dejo una visualización de cómo usar el scroll horizontal, ¿sí? Presionamos cualquiera de los dos botones, ¿sí? Ahí está en vertical, presionamos el botón y luego ya se nos va el scroll horizontal. Esto puede ser aplicable en Paint, en PDFs, en fotos, etc. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.